Hitler era un hombre increíblemente rico cuando escribió su último testamento en el búnker donde acabaría su vida. Había acumulado una fortuna de las ventas de Mein Kampf, de los negocios y de las inversiones privadas. Pero ¿quién obtuvo el dinero de Hitler después de su muerte? Antes de hacerlo escribió un testamento. Había distribuido 3 copias, y todas podrían haberse perdido a tiempo si no hubiera sido para un oficial de inteligencia británico llamado Hermann Rothman. Fue desplegado en Alemania para interrogar a altos funcionarios nazis para obtener información. Mientras estaba en la misión, vio a un hombre sospechoso vestido con ropa civil. Rothman decidió que algo no parecía correcto y que el hombre merecía una investigación adicional. Descubrió que el alemán llevaba documentos falsificados. Resultó que el impostor era Heinz Lorenz. Lorenz fue el secretario de prensa de Joseph Goebbels, el hombre que fue nombrado canciller de la Alemania nazi por Hitler justo antes de su suicidio. Se encontraron en una de las costuras de la chaqueta de Lorenz 3 documentos. Eran una declaración política final escrita por Hitler mismo, un documento escrito por Goebbels y el testamento de Hitler. Como se podría esperar, la declaración política fue extremadamente racista contra el pueblo judío. Hitler los culpó por sus propios defectos y por hacer que Alemania nazi perdiera la guerra. ¿Pero qué estaba en su testamento? La primera cosa de la que habla Hitler en su testamento es su nueva esposa, Eva Braun. Hasta justo antes de su doble suicidio, Eva y Adolf aún no estaban casados. Eva fue la ayudante del fotógrafo oficial de Hitler. Hitler explicó en su testamento que estaba demasiado ocupado para casarse, y por eso lo hicieron justo antes de su muerte. Hitler sigue declarando que Eva Braun tomó la decisión bajo su propia voluntad de casarse con él. Si esto es cierto o no, nunca sabremos, pero en su testamento Hitler afirma que es así. Él afirma que todo lo que posee, que tiene algún valor, debe ser dado al partido nazi. Hitler continúa diciendo que si el partido nazi no sobrevive, que sus pertenencias deben ser entregadas al Estado, y si el Estado no supera, entonces todo está perdido y sus deseos ya no son necesarios. Hitler hace arreglos específicos para sus pinturas, que había recogido a lo largo de los años. Ellos debían ser dados a Linz, Austria, la ciudad en la que creció. Allí quería que el arte fuera exhibido en una galería para el público, y no como una colección privada. Hitler da a Martin Bormann, su secretario privado y oficial nazi, la plena autoridad legal para tomar decisiones basadas en su voluntad. Hitler afirma que todo lo de valor sentimental y los fondos necesarios para una vida modesta deben ser dados a sus hermanos y hermanas. Hitler continúa diciendo que sobre todo la madre de Eva Braun debe ser cuidada. Él era más intencional en incluirla directamente en su testamento que su propia familia. Esto parece extraño, pero de nuevo, Hitler era un hombre extraño. También puso en su testamento que todos sus fieles colaboradores, especialmente su secretaria Frau Winter, debían ser cuidados también. No hay un número específico o cantidad de dinero que cada uno debería recibir, lo que significa que fue a discreción de Bormann. Sin embargo, sabemos que la fortuna de Hitler era enorme, por lo que si se seguía su último testamento, habría una enorme suma de dinero que podría haberse distribuido entre las partes descritas en el testamento. Hitler concluye su testamento diciendo que él y su ahora esposa Eva Braun preferirían escapar de la vergüenza al elegir la muerte en lugar de ser capturado. Se estima que Hitler ganaba alrededor de $1 millón al año en derechos de autor. Parte de este dinero fue utilizado para comprar su retiro alpino llamado el Berghof. También sintió que tenía suficiente dinero que una vez que se convirtió en Führer, se perdió el sueldo asociado con la posición. En Mein Kampf y otros escritos, Hitler habló de su vida anterior en la pobreza y dificultades. Fue un artista luchador en Viena antes de luchar en la Primera Guerra Mundial y la publicación de su libro. Una vez que tenía dinero, se informó que gastó millones en regalos y pagos para comprar la lealtad de políticos y empresarios.
Una vez que se convirtió en Führer Hitler, ya no pensaba que había una brecha entre su dinero personal y el del partido nazi. Utilizaría fondos tanto de su propia riqueza como del Estado para comprar propiedades, arte y hacer negocios. También está bien establecido que antes de convertirse en el Führer Hitler, era un evasor de impuestos. Se estima que desde el momento en que comenzó como canciller hasta su suicidio en 1945, Hitler recibió más de 3.000 millones de dólares en pagos corporativos. Entonces, ¿qué pasó con todo el dinero de Hitler? ¿Aún está ahí fuera en el mundo esperando ser descubierto? Al final de la guerra, los aliados dieron los derechos de autor de Mein Kampf al gobierno de Baviera. Todavía había un montón de dinero potencial que podría haber sido traído por poseer los derechos de autor del libro. Sin embargo, el gobierno prohibió cualquier reimpresión de la obra en Alemania y, por lo tanto, esos fondos dejaron de entrar. Tanto la finca Berghof de Hitler en los Alpes como su apartamento en Múnich también fueron entregados a Baviera. Por lo tanto, parece que muchos de los bienes de Hitler fueron en realidad al Estado como él quiso en su testamento. Sin embargo, la mayor parte de esto fue en forma de propiedad física e intelectual. ¿Qué pasó con sus costosas colecciones de arte y el dinero real? Hay relatos de que la casa de Hitler en los Alpes fue bombardeada por las fuerzas aliadas y luego saqueada por los soldados. Tampoco sabemos exactamente qué había en la casa de Hitler cuando fue atacada. Sabemos que a los nazis les gustaba crear pasajes secretos y búnkers. Si había tales secretos dentro de Berghof, tal vez los soldados que los encontraron fueron capaces de escapar con dinero y otros objetos valiosos. En 1952, lo que quedaba de la casa Berghof de Hitler fue explotado por el gobierno de Baviera para evitar que atrajera turistas y personas que podrían haber compartido todavía las ideologías de Hitler. Con la destrucción de la casa, todo lo que pudiera haber estado escondido dentro habría sido perdido. El apartamento de Hitler en Múnich sigue ahí, pero se ha convertido en una comisaría en lugar de una residencia. Sin embargo, al tratar de seguir el dinero real y a dónde fue, las cosas se vuelven un poco inexplicables. Dado que su fortuna estaba tan entrelazada con el dinero del partido nazi, es posible que gran parte de su riqueza se gastara en el esfuerzo de guerra al final de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, es posible que parte del dinero y los objetos de valor que alguna vez pertenecían a Hitler fuesen contrabandeados de la Alemania nazi por desertores y oficiales que trataban de escapar a las fuerzas aliadas. Sí, es posible. Sin embargo, quizás nunca sepas cuánto de la fortuna de Hitler se difundió de esta manera. Hitler sabía que perdería la Segunda Guerra Mundial, y en lugar de ser juzgado por sus crímenes, decidió tomar su propia vida y la de su nueva novia, justo antes de suicidarse.